Estamos llegando ya al final de esta serie de liderazgo. Hemos pasado diferentes etapas y hoy vamos a entrar a la última, que es Sion. ¿Cuántos han estado en las anteriores? Levanten la mano. ¿Cuántos han estado en todas? Ok, para los que no han visto las otras, no han estado en las otras, pues los invitamos para que visiten el canal. De vez en cuando es bueno ir al canal, ver qué han subido y demás. Ahí están las demás enseñanzas. Y también hemos estado compartiendo un material que es un resumen, una guía práctica de lo que hemos estado haciendo. Así que hoy vamos a entrar a ver Sion, fieles en el gobierno de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a disponernos para que el Señor traiga revelación, palabra de vida sobre nosotros, y que esa palabra que va a caer en nuestro corazón encuentre un lugar apropiado, dispuesto, para que esa semilla dé fruto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a través de tu bondad es que podemos, Señor, estar aquí. Porque no es casualidad, Señor, sino un propósito tuyo, eterno, Padre amado. Y hoy no queremos, Señor, hacer oídos sordos, sino que queremos escuchar tu palabra, Señor. Habla primeramente, Señor, a tu siervo y también, Señor, a toda tu iglesia, a tu congregación y a todos los que puedan llegar a ver, Señor, y escuchar, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente esté atenta, Señor, que no la tengamos perturbada, sino que estemos dispuestos para oírte, que nuestros oídos estén abiertos, Señor, que todos nuestros sentidos estén alineados contigo, Señor. Permite que esta palabra llegue a nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, que llene, Señor, cada uno de los espacios y vacíos que el enemigo ha dejado, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces empezamos esta serie hablando de Belén. ¿Cuántos recuerdan? Belén es fieles en lo natural. Vamos a hacer un repaso de las estaciones para los que no han estado. Entonces, Belén, ¿qué es? En lo natural es cuando nosotros damos testimonio, damos fe, y aún en las cosas pequeñas es donde nosotros somos fieles. Ahí es donde empezamos y vemos a David empezando desde Belén, también vemos a Jesús empezando en Belén, y empezamos a hacer recorrido de toda la historia contada a través de Samuel. Después de ahí pasamos ¿a dónde? ¿Quién me dice la segunda? Pasamos a Adulam. Después, cuando sale David huyendo porque Saúl lo iba a matar y lo estaba persiguiendo, él llega a Adulam, que es fieles en la necesidad, ¿sí? Entonces en Adulam encontramos ya un hombre que se ve confrontado con los temores, se ve confrontado con la angustia, con el dolor, y ahí se le unen otros cuantos amigos, 400 más afligidos que él, más atemorizados que él, y lo hacen a él como jefe. Y ahí es donde nosotros aprendemos que David empieza a entender el pueblo no desde la posición de rey, sino desde la posición desde el pueblo. Empieza a comprender al pueblo desde la necesidad, desde la angustia, desde el dolor, desde la queja y de muchas cosas que a nosotros nos pueden pasar. Pero después de ahí el Señor lo saca ¿a dónde? A Hebrón. Hebrón es el lugar donde el Señor le demuestra a David una dependencia completa y absoluta. Porque Hebrón habla acerca de las alianzas, es fieles en las alianzas, porque él empieza a ver la capacidad que tienen sus soldados, esos 400 y después 600 que salieron de Adulam, que eran los afligidos, los angustiados, ahora se están convirtiendo en el ejército con el que él está librando las batallas. Y Hebrón, hablábamos que más o menos subiendo son 900 metros. Y pues bueno, subir 900 metros es difícil.
No es tan fácil no decir voy a subir 900 metros, eso cuesta y mayormente en esa topografía. Entonces también habla acerca de la sumisión y habla de lo que el Señor quería hacer en David, donde las fuerzas tenían que ser puestas por el Señor. Pero después ahí ya acabamos Primera de Samuel y pasamos ya a Segunda de Samuel, cuando David empieza a conquistar y él empieza a ser declarado rey en diferentes ciudades, en diferentes naciones. Pero ya llegamos a Sión, y Sión habla acerca de la fidelidad del gobierno de Dios. Y en esta estación es donde ya llegan las personas que son maduras y que son suficientes. A Sión llegan hombres y mujeres que han sido ¿qué? Probados y han alcanzado un alto nivel de madurez. Sión es donde uno se tiene que despojar de las apariencias, se tiene que despojar del que dirán, de que me están señalando, de que están diciendo, sino que ahí ya dejamos de temer a la exposición. ¿Por qué? Porque nos volvemos totalmente transparentes. Y ahí es donde vemos cuando también en una expresión de Pablo acerca de las personas que quieren entrar a ser líderes, y Pablo lo habla acerca del obispado. Y ahí es donde la palabra nos demuestra las características que debe tener una persona. Lo podemos leer en Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer hasta el versículo 7, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno desea tener un corazón de servicio, un corazón para el Señor, un corazón de líder, ¿cierto? Buena obra desea, o sea que todo good. O sea, si desean servirle al Señor, muy bien por ustedes, pero le dice, pero es necesario que el obispo sea que irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pentenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en el descrédito y en el lazo del diablo. Mire que está encerrando unas características que, si nos podemos saber, difícilmente vamos a cumplir, ¿cierto? Pero hay una parte donde especifica Pablo, después de todo lo que él habla acerca del obispado, y es que sea una persona que sepa cuidar de lo que el Señor le ha entregado. Aquí está hablando de pues que gobierne bien su casa, porque ¿cómo va a gobernar bien su casa? No va a gobernar bien su casa y después pretende tener un liderazgo en la iglesia, un liderazgo en un grupo de oración, en un grupo de célula. Pero al final da una estocada final y que es fundamental para nosotros y que nos remite de nuevo a Belén y a recordar todo el proceso que hemos vivido, y es que tenga buen testimonio. Entre nosotros podemos tener muy buen testimonio. O sea, yo los puedo tratar muy bien, nos puede ir muy bien aquí en la iglesia y me pueden ver así muy bien vestidito, recatado, y bendiciones, hermano, que el Señor los siga bendiciendo, que la paz del Señor sobreabunde sobre tu vida, y aquí soy súper educado. Pero allá cuando me encuentro con el policía de tránsito que me va a poner la multa, ¿cómo me voy a comportar? Aquí Pablo les está pidiendo a ellos es no el testimonio que tenemos entre nosotros, porque claro, entre nosotros debemos de procurar tener coinonía, debemos procurar ser amables, porque nos convertimos ¿en qué? En la familia de Cristo. Pero le está pidiendo es que tengan buen testimonio ¿con quién? Con los de afuera. ¿Para qué? Para que no caigan en el descrédito. Entonces aquí estamos viendo que hay un requisito que se debe cumplir ¿desde dónde? Desde Belén.
Que así estemos llegando a Sión, no podemos olvidar las cosas naturales, no podemos olvidar el proceso que hemos vivido en Adulán, no podemos olvidar que fue por la mano y la gracia del Señor que pudimos salir y vencer. En todo momento es donde nosotros debemos conocer que Sión es el lugar donde se evidencia un oficio y un propósito. En Sión es el lugar donde nosotros debemos de conocer nuestra posición. En Sión debemos ser respetuosos de las autoridades. ¿Cuántos aquí respetan toda autoridad? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En el colegio? A los padres son nuestra primera autoridad sobre todas las cosas. Realmente la autoridad ha sido puesta por parte del Señor, no para que imponga yugo, sino para que sea a través del respeto. Ahí es donde los que ejercen la autoridad deben de ser respetuosos hacia los que están bajo ellos. Si en su trabajo tienen personas que tienen a su cargo, ¿cómo te estás comportando con ellos? ¿Será que con el jefe de uno, ay sí, pone la cara bonita y después va y les pega severa, vaciada a los demás? Ahí en Sión es donde se empieza a evidenciar esas facultades de liderazgo, donde tiene comprensión, donde tiene sinceridad, donde es respetuoso, donde tiene un buen liderazgo con los que tiene a su cargo. En Sión no pueden haber rencillas, no pueden haber celos, no puede haber avaricia, no puede haber orgullo. El egoísmo tiene que acabarse totalmente en Sión. Porque de lo contrario, nosotros estaríamos regresándonos a Adulán o regresándonos ¿a dónde? Aún hasta Belén. En Sión siempre debemos estar listos para la batalla. Siempre debemos estar atentos a la voz de nuestro capitán, atentos a la voz de nuestro líder, atentos a la voz de mi jefe, a la voz de mis padres, a la voz del Señor. En Sión debemos estar muy atentos, porque ahí es donde nosotros entendemos la necesidad que no es para nosotros, sino la necesidad que hay hacia ellos, hacia los demás. El liderazgo no trata de personas que quieran ejercer dominio sobre los demás y decir, es que yo hablo y me obedecen, es que, vaya a la tienda y va, y después usted venga y viene. El liderazgo no, el liderazgo se trata de ponernos a nosotros mismos como ejemplo e influir sobre otras personas que quieran llegar a tener el mismo testimonio de cada uno de nosotros. David, una de las primeras cosas que hizo cuando estaba empezando su reinado, cuando él empezó a ser declarado como rey, era que quiso cambiar la capital de Hebrón, que fue donde él empezó con sus alianzas, y la quiso cambiar ¿hacia dónde? A Sión. Pero cuando él quiso cambiar la capital a Sión, él tuvo que enfrentarse primero con un adversario. Y David tenía que enfrentarse ¿contra quién? Contra los jebuseos. Vamos a leerlo en 2 de Samuel, capítulo 5. Hemos estado estudiando a David y aquí David ya quiere llegar a Sión. David quiere establecerse en Sión. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. O sea, ¿qué le están diciendo a David? Que aún los desválidos que hay te van a acabar con tu ejército. Queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, diciendo, David no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene el ejército de entrar allá. Pero eso ellos se basaban, era por el gobierno que tenían a través de las murallas que ellos habían levantado y la protección que tenían. Versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad ¿de qué? De David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos.
Y dice aquí, aborrecidos del alma de David. Resulta que aquí empieza a surgir un... Bueno, ya les comento más adelante, terminemos la lectura. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará a la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Hasta el momento ningún otro líder de Israel había intentado conquistar Sión. Solo David fue el que inició con esta campaña y él fue el que conquistó este lugar. Pero no se habían atrevido por la ubicación estratégica, por el poder que tenía Sión a través de sus murallas. Era muy difícil llegar allá. Tanto así que cuando David se enfrentó a ellos, le dijeron, vamos a mandar a los ciegos y a los cojos que ellos lo van a vencer. Pero entonces David le dice a todos sus generales, el que venga conmigo y venza, eso lo vemos también en primera de Crónicas, el que venga y venciere, yo lo haré príncipe. Entonces ellos subieron por los canales y vencieron, pero mire que ahí empezó a crearse, a correr un rumor de David, y que lo vemos aquí, porque dice en el capítulo 8, dijo David aquel día, todo el que hiciere a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos. ¿Qué dice después? Aborrecidos del alma de David. ¿Ustedes creen que David aborrecía a los cojos y a los ciegos? La respuesta que dio David era que si a mí me van a salir los cojos y los ciegos para evitar que yo tome Sión, entonces todos los que suban conmigo maten a todos los cojos y los ciegos. Eso fue lo que pronunció. Pero empieza a ocurrir y a moverse como un rumor dentro del pueblo de que David odiaba a los cojos y a los ciegos, que los cojos y los ciegos eran aborrecidos por David. Pero resulta que más adelante, después, unos capítulos más adelante, nos damos cuenta de una historia muy particular. Y esa historia particular es acerca de Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Mefiboset es el hijo de Jonatán, el amigo amado de David. Ese amigo era el que había protegido en muchas ocasiones a David y lo había cubierto con su padre, Jonatán, hijo de Saúl, rey de Israel. Saúl que buscaba matar a David, pero Jonatán hizo un pacto con David. Y ese pacto incluía que David se acordara de la casa de él y que de su descendencia no muriera. Pero resulta que Mefiboset, en el momento en que muere Saúl y mueren todos sus hijos con él, llega la noticia al palacio y Mefiboset era hijo de Jonatán. Salen con él teniendo él 5 años. Él nació totalmente sano, completico, hermoso, no tenía nada. Pero en el corre de huir entre los pasillos, los canales, se le cae el muchacho. Y cuando se le cae el muchacho, él queda ¿qué? Lisiado de los pies. Entonces, ¿qué va a suceder? Después, mire que ya estamos hablando unos años después, hay un rumor que está en el pueblo de Israel de que David odia, aborrece con su alma a los cojos y a los ciegos. ¿Y Mefiboset qué era? Un lisiado de los pies, más que un cojo. O sea que Mefiboset tenía una doble connotación de por qué ser aborrecido. Primero, era hijo de Jonatán, pero él no sabía lo que su padre había pactado con David. Entonces, como era hijo del reinado anterior, entonces él tenía temor de que sobre él viniera también la muerte. Porque como había cambiado el reinado de Saúl por el de David, toda la casa de David había caído. Toda la casa de David había muerto. De Saúl había muerto. Quedó solamente un lisiado. Y podemos ver en un momento David, en los días cotidianos de él, hubo un momento específico. En el pacto que hacían antiguamente, lo hacían cortándose las manos. Lo digo antiguamente,
Antiguamente esos pactos hoy en día no son válidos, son aborrecidos por el Señor porque hay un solo pacto que gobierna y ha sido extendido hasta el día de hoy y es el del Señor. Entonces ellos lo hacían cortándose la mano y apretándose la mano para unirse en sangre. Entonces David, en un día de esos donde él pudo haber estado estirando la mano a coger la copa, voy a lograr, o estar comiendo, un día que él estaba en su día cotidiano, ve la cicatriz. Cuando ve la cicatriz, ¿de quién se acuerda? Se acuerda de su amigo Jonathan y se acuerda del pacto que él le había hecho. Y eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 9, en el versículo 1. Y dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por amor a quién? A Jonathan. David se acordó al ver su mano, al ver una cicatriz en su mano, se acordó del pacto que le había hecho a su amigo. Pero en la lectura vemos que él indaga y llega uno de los siervos que había antes de la casa de Saúl y le da respuesta sobre eso y le dice, sí, yo conozco a alguien que ha quedado de la casa de Saúl, porque no preguntó ni siquiera que fuera familia directa de Jonatán. Le dijo, ha quedado alguien de la casa de Saúl, porque por el pacto que yo hice con mi amigo voy a cubrir a cualquiera, sea una tía, prima, hermana, el que quiera aparecer. Y eso era como ganarse el baloto. Eso era como que, venga, si sea un tío lejano, el que haya quedado. Y llega y le dicen, sí, yo conozco a alguien que ha quedado, pero es lisiado. Y ahí es donde empieza la situación. Es lisiado, entonces, ¿qué quiere decir? Es un hombre atemorizado, aterrorizado. Y le dice, es hijo de Jonathan y se llama Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? Mefiboset, el significado es desgraciado, el que esparce vergüenza. Imagínese uno tener ese nombre. ¿A dónde se fue a ocultar Mefiboset? Mefiboset se fue a un lugar lejano, a una campaña lejana, a un lugar llamado Lodebar. Y el significado de Lodebar es ¿qué? Lugar de silencio. O sea que él fue y se escondió donde nadie lo conocía, nadie hablaba, a nadie le importaba los demás, y fue y se escondió en la casa. Pero siendo él un cojo, habiendo escuchado toda la vida, la historia de que porque David subió al reinado, toda la casa de Saúl había muerto, que todos los hijos de Saúl y que toda la descendencia de Saúl, incluyéndolo a él, tenía que morir. Toda la vida escuchando eso, escuchando de que por huir él quedó cojo, quedó lisiado. Y aparte de eso, todo el mundo hablando de que ni los cojos ni los ciegos son bienvenidos con David, son aborrecidos. Imagínense este hombre teniendo esta situación, teniendo toda la vida martillándole lo mismo. Muy bien que él se fue a Lodebar, al lugar donde él iba a guardar silencio, donde nadie se iba a dar cuenta. Solo un hombre en el reino pudo exponerlo. Y en ese momento David manda por él. Ahora, ¿qué va a suceder en el pueblo? David mandó por un cojo. David mandó por un lisiado. Esta tarde tenemos ejecución. Imagínense eso. Y fueron hasta Lodebar. Hasta allá fueron. Y cuando llegan los carros de David, imagínense la tensión que debía tener este hombre. Sentir los carros. Y cuando ve el emblema de la casa de David. Ve el escudo de la casa de David. Él quería morirse en ese momento. Él no quería pasar por la situación a la cual se debía de enfrentar. El terror que debía de sentir en la oscuridad donde él estaba, aún podría estarse arrastrando, queriéndose esconder, ni siquiera dejándose encontrar. Y llegan y preguntan directamente por él, por Mefiboset. Y dice, ya me pilló. Ya este rey me pilló, ya sabe que soy descendencia de Saúl y peor, soy lisiado de los pies. No, ahora sí me llegó.
cogen a este hombre y él espera que lo traten fuertemente. Él espera que lo metan en un calabozo, que lo metan en rejas y que lo aprisionen, porque él era aborrecido por el rey. Pero resulta que los soldados lo cogen con delicadeza, lo cogen con cuidado y lo llevan. Pero aún el incrédulo de lo que estaba pasando, aún en el momento en que se presenta delante de David, y David le declara a él lo que iba a hacer y le dice: todo lo que era de tu padre te lo voy a restituir. Todo lo que tú habías perdido te lo voy a entregar. Todas las cosas que eran tuyas, todas esas las vas a volver a tener. Y es más, todos los días comerás en mi casa con los mismos platos. Te sentarás en la misma mesa. Y después vemos en el versículo 8 de ese mismo capítulo que dice: inclinándose, él doblegándose delante de David, le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto demuestra el dolor que él sentía, la angustia que él sentía, el desespero que él sentía. Eso demuestra la amargura en la que él estaba viviendo. Pero después David le dice: no te vas a preocupar por nada. ¿Por qué? Porque una cicatriz me recordó el pacto que yo había hecho y por eso extenderé mi misericordia sobre ti. Una cicatriz me recordó que tú mereces todo eso. En algún momento el Señor extendió su misericordia para con nosotros. Y yo le agradezco a Dios que un día mi padre y mi madre se encontraron con el Señor y rompieron esa maldición. Yo le agradezco al Señor que me fundamentaron en el camino de Él, en su palabra, y yo no fui desconocido para Él. La vida cambiaría totalmente para este hombre. Y solamente es por un pacto por el cual nosotros estamos aquí. Un día el Señor vio sus brazos, Jesús vio sus brazos y encontró una herida abierta. Él se miró su costado y encontró un costado lacerado. Y ese día fue cuando el Señor vio el pacto por el cual tú estás aquí. El día en que Él vio esas heridas por la cual Él pagó un precio, por la cual extendió una misericordia, Él te está diciendo: tú que eres un lisiado, tú que eres un cojo, que eres un ciego, que eres un sordo, que la vida te ha tratado mal. Tú que eres un Mefiboset que está en el lugar equivocado, en el lugar que no te corresponde, por el pacto que yo veo en mis manos, extenderé misericordia sobre ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido esa misericordia? Esa misericordia que nos cobija hoy. Ese pacto que nos recuerda del lugar donde nos sacó el Señor. ¿Es que acaso olvidamos el precio que Él pagó? David vio una cicatriz que ya había cerrado. El Señor está viendo una herida que le hemos causado. Y esa misericordia se extendió hasta donde nosotros estábamos. ¿De dónde nos sacó el Señor? No sabemos a dónde podríamos haber llegado. Hasta dónde el Señor tuvo que extender su mano. Hasta Lodebar, en el lugar donde nos habíamos ocultado. Porque nosotros éramos unos perros desgraciados como lo era Mefiboset. Yo no sé si tú estés entendiendo un poco de lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Pero éramos lisiados. Nosotros éramos lisiados en el mundo. Estábamos perdidos. Pero si el Señor no se hubiera acordado de nosotros y de un pacto que Él hizo sobre nuestras vidas, la misericordia no hubiera llegado. Estás esta noche sentado aquí, es por unas heridas a la cual el Señor no olvida.
nosotros desesperados, desechados del mundo, abatidos, atribulados, todo en contra de nuestras vidas, vemos que su gracia se extendió hacia nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 1, 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo me veo representado mucho en estas palabras. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros, ¿en dónde? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuánta misericordia del Señor derramada sobre nuestras vidas. Cuánto el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Será que somos desconocidos para Él? ¿El dolor es desconocido para Él? Recordemos que en Sión es donde nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones. Pero en Sión es donde el Señor nos demuestra que su gobierno es eterno. En Sión es donde el Señor nos demuestra que su gobierno es justo. Cuando entramos a Sión, nos enfrentamos a muchas situaciones. Ya nos hemos enfrentado al Jebuseo que nos trataba mal. Al entrar en Sión, debemos de enfrentarnos a las situaciones. No sé cuál sea tu Jebuseo, cuál es la situación que tú tengas que enfrentar, cuál es la muralla que tú tengas que derribar, cuál es el lugar que tú tengas que alcanzar, que tengas que conquistar. Pero para entrar a Sión debemos de conquistarlo. Yo sé qué es lo que me detiene, qué es lo que te detiene a ti. Será el amor al dinero, la avaricia, la lascivia, esos ojos mirones, palabras mal habladas, ser deshonestos. ¿Cuál es el Jebuseo que tenemos que conquistar? Sión significa tierra seca, tierra árida. Y en Sión nosotros hemos de determinar encontrarnos con el Señor. En Sión es donde nosotros debemos de tener muy clara nuestra posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Es que sin Él nada podemos hacer. Esto es Sión. Sión es una sequedad continua del alma que produce una dependencia absoluta de Dios. En Sión es donde nosotros vemos que nunca nos llenamos, que nunca nos satisfacemos. Es el lugar donde nosotros vemos que nos da hambre, nos da sed. Es el lugar donde nosotros debemos de buscar, profundizar en el Señor, caer a sus pies rendidos. Porque si fuera por Sión, es una tierra árida, tierra seca que no produce. Pero el Señor es el que se convierte en toda nuestra porción. Ese es Sión. Y debemos continuar en Sión. Nos debemos establecer en Sión. Porque si nos establecemos en Sión, ¿en dónde nos vamos a establecer? Pues en el trabajo, en la capacidad, en nuestro estudio. Debemos de establecernos en el lugar árido, en el lugar estéril, en el lugar duro, para que nuestra dependencia sea completa del Señor, para que cada vez que clamemos al Señor, Él venga a nuestro encuentro. Debemos de buscar en Sión como un hombre que tiene hambre y sed continuamente, como un hombre que no ha tomado agua por 15 días y clama para que le den una gota.
En Sión debemos de buscar al Señor con intensidad, porque recordemos que hemos aprendido de dónde nos sacó el Señor, el proceso que hemos vivido con el Señor, pero aquí es donde vemos que el Señor nos dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed del Señor, los que tienen hambre y deseos de conocerlo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Estos son bienaventurados, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Ellos serán ¿qué? Consolados. David aprendió que a través de la aflicción, que a través de la aridez, que a través de la confrontación, se convertía en el lugar de súplica, de ruego y de encuentro con el Señor. Si creemos que llegamos a Sión y vamos a llegar a mandar y vamos a llegar a dar órdenes, en Sión es donde más debemos doblegar las rodillas, es donde más debemos humillarnos, es donde más debemos buscar a Dios. Porque no vamos a tener capacidad, ni herramientas, ni estrategia. Vamos a tener solamente a Dios. Solamente lo vamos a tener a Él. Y cuando nosotros estamos en Sión y estamos en el gobierno de Dios, entendemos que su gracia que se ha establecido en nuestros corazones nos llevan a ser hambrientos de sí y del amén, hambrientos del Dios Todopoderoso. En Sión encontramos una completa dependencia donde no nos podemos desligar de Él. Establezcámonos en Sión para que seamos aquellos bienaventurados. Salmo 42, termino con esta porción de la palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, en voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este clamor no sale de una persona que no se ha encontrado con el Señor en Sión. Este clamor sale de una persona con hambre y sed de justicia, como el ciervo brama por las corrientes. Este clamor se debe convertir en nosotros en vida o muerte. Debemos de tener una dependencia del Señor tan agresiva de que si no nos encontramos con Él, vamos a morir, vamos a fracasar, no vamos a poder. Ese es el clamor que debe tener un hijo de Dios que se ha encontrado con Él en Sión, que se dio cuenta que este mundo es árido, es seco, pero el Dios Todopoderoso es el que nos sustenta. No estemos más abatidos, no estemos más angustiados.
no seamos más desgraciados como lo era Mefiboset. El Señor nos ha llamado a todos a sentarnos a su mesa a través de su pacto. El Señor nos ha llamado a todos a aceptar esta salvación tan grande. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces Él ha hablado a tu vida? Corrige esto, corrige lo otro. No está bien que hables así. No está bien que te metas en esos negocios. No está bien que contestes así. No está bien X o Y situación. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? Pero aún si tienes aflicción, recuerda, es una oportunidad de encontrarse con el Señor en Sión. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Cuántos necesitados hay conmigo esta noche? ¿Cuántos necesitan al Señor con hambre de muerte y sed de muerte? Desnudemos nuestro corazón esta noche. Desnudemos delante del Señor nuestras intenciones. Que realmente cuando lleguemos a Sión, seamos aquellos como esos siervos que van de monte en monte, bramando por agua, buscando la salvación. No sé si hayan estudiado o les hayan comentado acerca de esta expresión. Resulta que cuando el siervo se siente presa, el siervo huye, pero en la huida él empieza a sudar y empieza a segregar olores. Y el depredador lo sigue por los olores. Y él brama, buscando agua donde él se pueda bañar y ocultarse del depredador. Esa es la situación de nosotros. Debemos de ¿qué? Encontrarnos con el Señor, sumergirnos en Él. Que seamos esos siervos. Siervos que temen al Señor día y noche. Siervos que no le temen a la muerte, sino que le temen al Dios Todopoderoso. Siervos que lo buscan a Él con intensidad. Sincerémonos con nosotros mismos y seamos conscientes de la situación en la que estamos, y vamos a derrotar a esos jebuseos que no nos dejan llegar a Sión. Aquellos que nos están retando. Es decir, tú no puedes dejar el cigarrillo, tú no puedes dejar el alcohol, tú no puedes dejar el vicio que sea. Ese jebuseo tiene que morir primeramente para conquistar el lugar de dependencia del Señor. Ese jebuseo tiene que caer, ser destruido para que podamos llegar a la ciudad de Dios. Si tú has sentido en tu corazón que esta palabra ha tocado alguna situación, es el Señor que está tocando ahí a la puerta y te está diciendo, ponte a cuentas en esto. Y esta es una palabra que me ha tocado a mí profundamente, porque en muchas ocasiones me he envuelto en lo cotidiano de la vida, del trabajo, de las ocupaciones, y realmente buscar al Señor se ha convertido como en un pretexto para sentirme buen cristiano. Es decir, yo busco al Señor para sentirme bien. Pero yo debo de buscar al Señor es porque soy necesitado día y noche de Él. Padre, estamos hoy delante de ti, a cara descubierta, porque tú conoces nuestro corazón, porque tú conoces nuestras intenciones, conoces la maldad que hemos cometido. Tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser, porque tú disciernes nuestros pensamientos y porque tú sabes el potencial de maldad que tenemos, Señor.
Hoy nos queremos presentar delante de ti, Señor, con todos nuestros errores, con toda nuestra angustia. Hoy nos queremos presentar delante de ti como aquellos que no encuentran ninguna otra salida, sino que seas tú encontrarnos a través de tu gracia, a través de tu bondad. Como aquellos que no desean estar más en el lugar de silencio, siendo llamados, aquellos desgraciados, aquellos desválidos, aquellos que por culpa de X o Y no hemos regresado a tu camino, a tu redil. Pero tú amas a los necesitados y tú los llamas bienaventurados, aquellos que tienen hambre intensa por tu presencia, que tienen una sed indescriptible por tu espíritu en nuestras vidas. Así que te pedimos, Señor, que hoy tomes todo eso y lo saques de nuestro corazón. Declara sobre tu vida que lo que el enemigo ha hecho contigo va a ser derribado. Esa muralla que el diablo ha levantado va a ser derribada hoy en el nombre de Jesús. Que lo que el enemigo ha estado haciendo y que ha destruido tu vida, ha dañado relaciones, ha dañado familias, hoy será destruida en el nombre de Jesús. Hoy será derribada en el nombre de Jesús. Hoy caerán esas murallas en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay todo poder, hay toda autoridad, porque Él gobierna sobre todo. No hay lugar donde el Señor no pueda llegar y donde no nos pueda alcanzar, pero su gracia se ha extendido para con nosotros hoy y nos ha traído a su camino, Señor. Padre, yo te pido que hagas de nosotros hombres valientes, hombres que desean el obispado, que desean el servicio en tu iglesia, el servicio en tu pueblo, Señor. Crea en nosotros un corazón dispuesto para ello, amado Dios. Transforma nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que podamos ser determinantes en nuestra vida y no desviarnos más a lo que este mundo nos ofrece, sino que decidamos hoy por ti. Que decidamos hoy seguirte a ti y alejarnos de la concupiscencia de nuestro corazón, del pecado que hay en medio nuestro. Sálvanos, Señor, del lugar de donde estamos. Sálvanos, Señor, de la situación en donde estamos. Tú traerás paz. Tú traerás descanso, tú traerás regocijo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado lo que acabas de ver, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de Youth.